¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerden, no basta con estar informado, es necesario un análisis acerca de lo que está ocurriendo, un análisis libre, independiente, reflexivo e inteligente acerca de las tendencias y los escenarios. Hoy nos acompaña Ovilia Suárez, es una reconocida psicólogo venezolano, investigadora, con máster en Psicología del Desarrollo Humano, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el área infantil y juvenil y destaca en el ámbito público y comunitario bajo una perspectiva psicosocial progresista. Experta en desarrollo humano, dinámicas psicosociales familiares e impacto de entornos de crisis en salud mental. Bienvenida, Ovilia. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por la invitación, por estar aquí haciendo un análisis sobre la situación que vivimos en nuestro país. Teníamos tiempo queriendo conversar contigo. Sí, así es. Sobre todo profundizando en esta dimensión psicosocial que a veces no es tomada con la seriedad que requiere. Además, en un contexto donde la dimensión psicosocial adquiere una importancia estratégica, geopolítica, hasta económica, fundamental. Me he enterado que ha estado muy vinculada a las iniciativas de acompañamiento, tratamiento de las personas que han quedado huérfanas, que han quedado desasistidas por los recientes terremotos que ha sufrido algunos estados del país. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? ¿Qué te has encontrado? ¿Cuál ha sido el impacto social, psicosocial de esta tragedia? Bueno, lo primero es decir que un terremoto es en este caso, dos terremotos casi simultáneos. Sí. Te dan un impacto que supera toda capacidad de afrontamiento de la situación. Es decir, el colocarte frente a la muerte de una manera, digamos, imprevista, inevitable, te genera... Casi inminente. Por eso, inminente, imprevista además. Y te supera cualquier capacidad de enfrentar lo que uno vive. Es por eso que cuando eso ocurre, estamos hablando de un trauma, de un shock. Y ese shock lo vivimos, yo diría en principio todas las venezolanas y venezolanos, todo el país. Más afectación tenemos las personas que tuvimos de alguna manera, como decíamos, el bamboleo, el estremecimiento de la tierra, y mucho más fuerte aquellos que perdieron su casa, su estabilidad, su seguridad, su protección. La casa es un símbolo de protección, de cuidado, de privacidad, de confort, y el perder tu vivienda es algo realmente serio. Desolador. Y por supuesto también están las personas que han perdido familiares. Entonces, la intensidad que tú puedes vivir en estas situaciones va de menos a más, pero que a todos nos impacta. ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué emociones dominan? Me he encontrado lo que se espera. Es decir, frente a una catástrofe como la que vivimos, lo que tú esperas es la reacción de un ser humano, de una comunidad que acaba de perder, digamos, la seguridad. En consecuencia, estamos en ese momento tú te activas en modo supervivencia. Modo supervivencia, ¿qué significa? Bueno, que lo que quieres es salvarte porque tienes una amenaza de muerte. Y eso es lo primero que uno ve. Por eso en ese momento se aplica primeros auxilios psicológicos. Que dicho sea de paso, no lo debe hacer solamente el psicólogo. Una persona de protección civil, un bombero, voluntarios, todos deberíamos saber de primeros auxilios psicológicos. Así como todos deberíamos saber de primeros auxilios en general
primeros auxilios psicológicos, pues también. ¿Cuáles son esos primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos aparecen en un momento así de tragedia, de desastre de alguna manera, y la intención inicial del primer auxilio tiene que ver con conectar a la persona, con ayudar y con proteger. Esos son las tres pilares fundamentales. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas veces la dimensión del impacto es tan alta que la persona está desconectada de lo que acaba de ocurrir, y en ese momento hay que aplicar y saber conectar a la persona en el aquí y ahora, que vuelva. Claro, y eso se hace con algunas preguntas, con alguna presencia, para que la persona regrese. A aceptar. Generalmente no, pero a veces el shock es muy grande, porque tú estás en tu casa quizás cómodamente, tranquilo, seguro, haciendo cualquier actividad a esa hora de la tarde, y en unos segundos puedes estar bajo escombros en la oscuridad y nada de lo que tienes lo tienes. Entonces, muchas personas, como respuesta ante eso, hay como una especie de disociación, si se quiere, confusión. Entonces allí, el primer auxilio psicológico, lo primero que se debe hacer en ese momento es traerlo, digamos, es de alguna u otra forma es conectarlo con la realidad. Son muchas preguntas o muchas cosas y una actitud que se debe tener para que la persona se conecte. Una vez que la persona se conecte, por supuesto, también está la ayuda, que es brindarle la seguridad, no solo física, que hay que tenerla, sino también emocional. Por eso es que en ese momento los voluntarios, los rescatistas, las personas que están ahí, hacen de alguna manera esa conexión, esa ayuda, y luego, por supuesto, lo que es la protección, que te va a dar la seguridad. La seguridad es lo que te va a permitir a ti ya pasar como a otro momento, como para tú poder también comenzar a aterrizar y a preguntar. Entonces ahí los primeros auxilios psicológicos tú tienes que, se hace contención, se hace calma, se informa sobre lo que uno ya sabe, siempre información veraz. La información en ese momento tiene que ver con lo que pasó y cómo se está ayudando. Y luego tienes que calmar, ya dije, tienes que apoyar y tienes que consolar después. Son algunas líneas que se trabajan. Esos primeros auxilios psicológicos son muy importantes en las primeras horas de un desastre, porque de alguna manera va a poder iniciarse un trabajo que puede llegar a evitar un trastorno de estrés postraumático futuro. Pero es algo realmente normal. O sea, la persona responde ¿cómo? Con miedo, con terror, con angustia, con esa desorientación en un momento determinado, con irritabilidad, con rabia, con tristeza, con impotencia. En ese momento, con muchas reacciones emocionales y cognitivas también, porque a veces no sabemos bien dónde estamos. Esa desorientación, fallas de memoria, no sabes qué pasó, todo eso puede ocurrir. Y eso es algo normal, eso pasa, va a pasar en las primeras horas, en los primeros días, para entrar en una etapa más bien como de intervención en crisis, que es como de corto plazo. Se mezcla allí, eso no es una receta de cocina, que tú digas tantas horas y pasas a lo otro. Eso tiene que ver con muchos factores. Lo primero es el nivel de afectación, lo segundo tiene que ver con tu propia historia, cómo tú has manejado situaciones adversas en el transcurso de tu vida, cómo se ha constituido una estructura quizás de personalidad, de carácter para pasar las adversidades, en qué zona, en qué comunidad estás, cuáles son tus vínculos y tus factores de protección en ese momento. Entonces va a variar. La edad, tu etapa del desarrollo también es importante. No es lo mismo un bebé a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor, a una persona con una discapacidad. O sea, eso te va a dar digamos, condiciones, por decirlo de alguna manera, de cómo vas a ir elaborando todo eso. Mire, hicimos en Interlaces una serie de focus group, un estudio cualitativo para medir o evaluar el impacto psicosocial de la tragedia. Y en ese momento de la tragedia, todos los participantes en los focos, en la dinámica, nos hablan que su primera reacción, su primera idea, la primera emoción fue salvar a la familia, socorrer a la familia. Estudios que hemos realizado muy recientemente acerca de la identidad del venezolano registran una hipervaloración, diría yo, de la familia, con el que podemos concluir que la familia hoy es la institución más poderosa
mejor recibida, mejor valorada de la sociedad venezolana. ¿Qué nos puedes decir acerca de la familia? Fíjate, Oscar, es importante lo que estás planteando porque desde lo que es la psicología, lo que es la psicoanálisis social, por decirlo, que es la postura de Erich Fromm, él habla como de necesidades del desarrollo humano, que son propias de la condición humana. Él dice la primera necesidad del ser humano tiene que ver con el vínculo, con los vínculos. Es obvio, los vínculos comienzan incluso antes de nacer. Tú estás en el útero de un ser humano que te está alimentando y que te está comunicando algo allí. Ese vínculo existe desde antes de tu nacer. Un poco hablando de desarrollo humano. E influye. ¿No? Influye, por supuesto. Desde ahí donde tú te alimentas, escuchas. Además, llegaste allí también por una vinculación claro. De un hombre y una mujer, del deseo de tener un bebé, o de una mujer de tener un bebé, o de lo que sea que implique. Aquí hay una decisión de que ese niño nazca y ahí hay un vínculo. Luego está la identidad y en la identidad también volvemos a tocar la familia porque tú vienes de alguna mamá, de algún papá, de algunos abuelos, de algunos ancestros. Ahí tienes una identidad, tienes un nombre, tienes un apellido. Independientemente de lo que ocurre, porque también el niño que termina siendo un niño que va a ser adoptado, igual tiene el vínculo con su familia biológica y luego va a establecer vínculos y relaciones e identidad con la familia sustituta o la familia que lo adopta. Esas son dos necesidades que comienzan al principio. También está, un poco hablando también de lo psicosocial, está la orientación, que significa para dónde vamos nosotros, dónde estamos. El arraigo es otra de las necesidades que describe Fromm. Y otra de las necesidades es la trascendencia. ¿Qué significa eso? Que el terremoto, en el momento del terremoto, lo que uno trata de hacer es preservar su vida, protegerse. Cuando deja de temblar la tierra, bueno, uno todavía está temblando, las emociones comienzan a temblar o siguen temblando, pero cuando ya tú estás en un lugar seguro, lo primero que haces es, ¿dónde está mi mamá, mis hijos, la gente que no estaba contigo? La que estaba contigo, tú la buscas. Fíjate que una de las situaciones más difíciles, más duras, es que las personas que encuentran bajo los escombros los encuentran abrazados. ¿Por qué? Porque la familia se trata de proteger. Es casi una reacción afectiva. Creo que el venezolano y la venezolana somos muy, muy afectivos, nos vinculamos con amor generalmente, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas. Entonces, la familia es lo primero que tú tratas de preservar. Es la necesidad inmediata. Estoy a salvo como está la gente que yo más quiero. Y eso nos pone, Oscar, también a reflexionar sobre todas las diferencias que se han establecido en los últimos años. Porque no es secreto para nadie que muchas familias se han distanciado por diferencias de todo tipo, bien sea de distancia real, como la gente que vive fuera, o la distancia por diferencias políticas, ideológicas o de cualquier otra índole. Pero en estos momentos es como que si eso se desvanece y lo que va a preservar es lo que de verdad es importante. Entonces inmediatamente nos llamamos los que estaban lejos, que es algo que no se ha tocado, pero la venezolana y el venezolano que están fuera de nuestra frontera, la sensación, la angustia, el miedo, el terror, la impotencia de no poder ayudar se mantuvo. Que en algunos textos lo pueden llamar como el síndrome también del sobreviviente, que también tiene que ver con la culpa. Yo no estuve allí, no estuve allí, si yo hubiera estado, ¿qué hubiera pasado? Y las personas que estaban afuera, el no poder venir a ayudar, el no poder acompañar todo este proceso también generó lo suyo. Es decir, emocionalmente lo que ocurrió el 24 de junio de este año nos ha afectado y nos ha cambiado. Es una oportunidad también para la reflexión profunda. Sí, no solamente los terremotos recientes, sino que hemos estado sometidos a amenazas, impactos psicosociales muy fuertes desde hace por lo menos 25 a 30 años. ¿Qué transformaciones ha sufrido la sociedad venezolana después de este tan largo periodo de angustias, emociones diversas pero muy intensas? Oye, mira. ¿Cuáles son las emociones que prevalecen hoy? Fíjate, efectivamente el terremoto hizo que
hay un cambio de emociones en este momento. Estamos a un mes de los dos sismos, ¿no? Y todavía estamos viviendo el impacto de lo que eso significa. Eso también hay que considerarlo. Es decir, en este momento todavía vamos a encontrar irritabilidad, vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar mucha frustración, impotencia, incredulidad. Incertidumbre, desesperanza también podemos encontrar. Sí. Falta de confianza, podemos encontrar zozobra, todo eso lo podemos encontrar porque estamos todavía... En una reciente encuesta que hicimos, son emociones que han perdido sintonía. Claro, porque estamos todavía bajo el estrés agudo. Yo insisto mucho que los tiempos que dice muchas veces la teoría, muchas veces lo que se plantean los escritos universales, por decirlo de alguna manera, te dan unos tiempos determinados, pero no necesariamente. De hecho, cuando uno empieza a hablar, muchos países hablan de la presencia del estrés postraumático después de 3 meses. Y eso va a depender del impacto, porque personas que hayan perdido familiares, en 3 meses no se te va a quitar el dolor ni el impacto de la pérdida. Es decir, ahí comienza un proceso más complejo que es la elaboración del duelo. ¿Cuáles dirías tú que son las emociones que hoy definen al venezolano? Después de tantos años, varias décadas. Mira, ese es un estudio interesante que hay que profundizar. ¿Por qué? Porque el venezolano tiene una resistencia que yo diría es histórica. Es decir, nosotros hemos resistido a lo largo de nuestra historia. Esto no viene de 30 años. Es decir, ya lo que fue la lucha por la independencia te da elementos de resistencia. Sí, terrible. Nuestras comunidades originarias te dan un elemento de resistencia. Nosotros venimos, digamos, de ese originario, del afrodescendiente que también ha resistido la colonización y el sometimiento por siglos, y ese criollo que también resistió lo que tenía que ver con la colonización. Entonces, tenemos como una fibra de eso. Pero además nosotros, como creo que tú de alguna manera lo comentaste, el venezolano y el venezolano somos echados para adelante. Sí, emprendedores. Somos emprendedores, se van mal tiempo, buena cara. Resuelven. Tenemos algunos elementos que son extraordinarios, yo diría. Lo que tiene que ver con el amor, que siempre nos está rigiendo como ese amor que nos da una fuerza y nos da una dirección. Fíjate, para añadir algo, fíjate que a pesar de que hoy vivimos, o la sociedad venezolana hoy se caracteriza también por un pragmatismo profundo, donde las ideologías ya no importan tanto, sino las soluciones. A pesar de eso, para el venezolano, la política, por ejemplo, sigue siendo un acto de amor. Exacto, porque el venezolano, como te decía un poco por aquellas necesidades, el venezolano es, yo creo que yo no sé si originariamente, naturalmente o mayoritariamente bondadoso, es mayoritariamente solidario, es mayoritariamente empático. Entonces, ante una situación que nos invoca a todos, la primera respuesta y masiva siempre es la solidaridad. Yo voy a ayudar. Eso lo ves siempre lo ves. Digamos que ha sido el sentimiento dominante. Fíjate, quisiera profundizar en este tema, cuáles otras emociones caracterizan hoy a la sociedad venezolana y que han sido el resultado de décadas, a lo mejor siglos, pero por lo menos décadas de amenazas constantes, de amenazas diarias. No solamente los acontecimientos telúricos, sino la crisis política, el desabastecimiento, el empobrecimiento, el conflicto, la polarización, golpes de Estado. No ha sido nada fácil para el venezolano. No. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué conductas han emergido y hoy definen al venezolano? Mira, cuando hablamos de manifestaciones psicosociales, estamos hablando de manifestaciones emocionales, cognitivas, sociales, propiamente dicho, con los otros en interrelación. Yo diría que el pueblo venezolano es principalmente un pueblo muy consciente, con una conciencia del momento histórico importante. Sí. De hecho, no es lo mismo una situación como la del 24 de junio de este año en otro país que aquí. Es decir, aquí nosotros venimos de alguna manera, de un contexto histórico muy particular. Hemos resistido, digamos, bloqueos que nos han golpeado, muy crueles, muy duros. Criminales.
una campaña también cruel de migración inducida, dura, que además no nace de la nada, nace de algunos principios y de algunos valores que vienen de una sociedad de consumo, de una sociedad mercantilista, ¿verdad? Y hemos nosotros desarrollado, digamos, la unión, la unidad y yo diría que lo más importante aquí es que tenemos una convicción de que nadie sale de nada solo. Y eso es algo que tenemos que profundizar. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate... Por eso el valor de la unión hoy es tan fuerte. Por eso te digo, mira, el mejor aliado al estrés postraumático, te puedo decir, es el aislamiento. Una persona aislada viviendo una situación de alto impacto va a desarrollar estrés postraumático. Si tú tienes apoyo social, apoyo familiar, si tú tienes unidad, fortaleza social, si tú logras de verdad, de alguna manera, saber con qué estás contando en tu propio entorno, eso se va a minimizar. Esa posibilidad de desarrollar un estrés postraumático se va a minimizar. Es lo que ocurre aquí. Aquí estamos en unidad y por eso es que la gente sale a ayudar al otro. Como te digo, mayoritariamente, porque también encontramos, así como encontramos 100 personas que les sobra la bondad, encontramos uno que no les sobra la bondad, más bien la maldad. Menos mal que somos más, digamos, los que podemos ayudar y los que podemos estar al frente. Entonces, en principio, a nivel cognitivo, la conciencia social. En segundo, yo creo que prevalece el sentimiento empático del conocimiento del otro. Aquí es muy difícil que tú encuentres a alguien que se sienta que él sobrado puede con cualquier cosa. Generalmente sabemos que es juntos que podemos resolver. Una mano lava la otra, dicen aquí en criollo, y las dos lavan la cara, se dice, ¿no? Es decir, ¿con qué contamos nosotros en la comunidad? Mira, Oscar, hemos encontrado, así como hay primeros auxilios psicológicos que son algo muy individual, hay como lo social también. Lo primero que uno hace también es ver qué está ocurriendo en tu comunidad. Se perdió muchas veces el concepto de comunidad cuando tú pierdes el edificio, por ejemplo, no sabes dónde está toda la gente que está allí, cuando no reconoces incluso el sector. Pero ahí hay fortalezas hay fortalezas también dentro de la comunidad que prevalecen. ¿Qué otras cosas tiene la comunidad además de una instancia o un edificio? O sea, ¿qué tenemos aquí? Y eso la gente lo tiene internalizado. Sabemos que tenemos cerca, no sé, un parque, tenemos un consultorio médico, un hospital, tenemos la policía o los bomberos a tal momento de distancia. Entonces, esas fortalezas que tienen que ver con la sociedad o con el Estado, con el gobierno, con la acción gubernamental, con lo que hacen digamos, las personas en cada uno de sus saberes y lo que hace de alguna manera esa interrelación entre el espacio comunitario te da una fortaleza. Y eso está allí. Nosotros hemos aprendido en 27 años cómo salir de las dificultades con unidad, con conciencia, con amor, con dedicación, con entereza. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno nacional para atender, digamos, la salud mental o la salud subjetiva? Fíjate. Como consecuencia de los terremotos. Fíjate, hemos hablado también. ¿Tú has estado allí? Sí, hemos hablado, muchos de nosotros también vivimos lo que fue la tragedia, llamada la tragedia de Vargas del 99. Deslave. En aquel momento, en el año 99, que también fue sobrevenida, tampoco fue esperada, que fue muy, muy fuerte, nosotros en aquel momento estábamos como que con una organización social, con un poder popular, con una estructura social quizás muy, muy tímida, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos hablando de una organización sólida y de una conciencia, como te digo yo, que ha movido de alguna forma como las fundaciones y las entrañas del país. O sea, tú puedes ver, por lo menos en el área de la psicología, en la tragedia del 99, habíamos psicólogos como, yo no sé si desarticulados las palabras, pero cada quien haciendo lo que podía con organización propia o de instituciones. Estaba UNICEF, estaba la Organización Panamericana, estaban algunas organizaciones nacionales, pero todo lo hacíamos como salpicaditos, por decirlo de alguna manera. Es la sensación que nos da. En este momento no es así. En este momento hay una organización sólida. Están todas las instituciones del Estado, tienen psicólogos que están haciendo presencia. Hay programas de salud mental que están haciendo presencia. Espacios de convivencia, nuevos hogares. No solo, transitorios, pero hogares al fin.
Mira, no solo del Estado, porque también están la academia, están las universidades, con los estudiantes organizados a través del Ministerio de Educación Universitaria, está la Federación de Psicólogos de Venezuela, están organizaciones como el Colectivo de Psicólogos y Psicólogos por el Socialismo, el programa Siempre Juntos, o sea, todos están a la orden de las necesidades del país. Fíjate, uno puede asistir, digamos, a lo que tiene que ver con el primer momento de primeros auxilios psicológicos, que es cuando sacan a las personas sobrevivientes y se van como a un espacio de seguridad que inicialmente podía ser un parque. Luego a lo que son los campamentos temporales, que son, como dices tú, son momentos, son lugares donde se convive y donde se comienza a organizar. ¿De qué se trata? Esta organización no tiene nada que ver como la del 99. Esta es una organización sólida, donde la institución asume el control y donde ponen inmediatamente normas y donde de alguna manera dan privacidad a la familia, atención a la familia. Mira, Oscar, yo siempre le digo a los colegas que no son venezolanos, le digo, este país está atendiendo en campamentos temporales comida, desayuno, almuerzo y cena. Está teniendo docentes y voluntarios en actividades para niños, niñas y adolescentes, para madres lactantes, para madres embarazadas, para mujeres embarazadas, para familias, personas con discapacidad. Tienen actividades de formación, de reflexión, de atención en cada área. Hay, digamos, hay juegos, hay deporte, hay cultura, hay privacidad en los espacios, se está organizando para que cada quien pueda llevar una rutina que es lo que te da un equilibrio. Eso es algo extraordinario. Eso yo no sé si esa capacidad de organización la tiene otro país con la rapidez que lo tiene el nuestro. Y yo creo que eso te da una historia de, ¿cómo diríamos? Una historia de resistencia frente a adversidades y dificultades que ya llevan varias décadas. Mira, en los primeros días y las primeras semanas, después de los terremotos, observamos un plan para desestabilizar todavía más, desestabilizar emocionalmente a la sociedad venezolana, fomentar o impulsar sentimientos de odio, de desesperación. ¿Qué significado tiene esto? Aquí hay de todo, Oscar, porque yo siento que también tenemos doctorado en guerra psicológica y guerra cognitiva. Tenemos doctorado, es decir, hemos sido sometidos sistemáticamente a rumores, noticias falsas, a manipulación de la información que tiene que ver con información descontextualizada, falsa, que nos presentan imágenes como si fuera una cosa y es en otro país, en otro momento, en otro tiempo. Se habla de hechos alternativos. Utilizan inteligencia artificial que ya tú no sabes qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Además utilizan con conocimiento, acuérdate que guerra psicológica estamos hablando de acciones, digamos, planificadas, claro, para generar no solamente emociones adversas, sino que también están manejadas para buscar reacciones conductuales específicas. ¿Qué buscaban estas campañas? Mira, ¿qué es lo primero que fíjate, tendríamos un programa entero de análisis de todo lo que ocurrió desde el mismo momento del doble sismo hasta ayer mismo, por no decir el día de hoy. Situaciones que han venido además como en escalada de perversión, digo yo, ¿no? De vileza, por decirlo de alguna manera. Inhumanas. Inhumanas, muy malignas, muy dañinas. Que llega, a mí me parece que son miserables en realidad, ¿no? Por ejemplo, el asunto del tsunami es una cosa que si lo analizamos en frío, cobró vidas humanas. ¿Por qué? Porque en el momento de tanta angustia, de tratar de salvarse de alguna manera, la gente tratando de rescatar a sus seres queridos, grita en tsunami, la gente tiene que abandonar sus faenas para hacer eso. Allí hay una intención realmente muy perversa, me parece a mí. Yo creo que siempre hay una especie de oportunismo político, de sacar provecho de circunstancias, y eso lo envilece aún más. ¿Por qué? Porque creo que nuestra característica no es esa, nuestra característica es ayudar, que fue lo que vimos además. Fíjate, cuando tú tienes una situación como esta y tú consigues el apoyo
de los vecinos, de los voluntarios, de los rescatistas, del gobierno, la acción del gobierno de conseguir ayuda inmediata a nivel internacional, lo que te genera es esperanza. Y toda esta campaña de manipulación, toda esta campaña de guerra psicológica, lo que te genera es la desesperanza. Eso. Y eso es interesante porque dime de qué lado estás tú en la vida. ¿Tú te ubicas del lado de la esperanza o del lado de la desesperanza? Hablábamos de que el pueblo venezolano es un pueblo espiritual, es un pueblo de fe, de creencias sólidas. Y cuando te dicen que hay una vida debajo de los escombros y eso además no está confirmado y distraen de la labor que se está haciendo para desviar, digamos, todos esos recursos, toda esa fuerza y que reaviva la posibilidad de que exista un vivo, te estás manejando la fe y la esperanza para que después sea mentira. ¿Qué es lo que significa allí? ¿Cómo es que alguien puede, desde el egoísmo más claro, quedarse allí y no poder estar al servicio del otro? Eso te habla de verdad de una cantidad de situaciones importantes. Las guerras psicológicas tiene como el propósito final la destrucción de la moral de una nación. Y aquí tú lo ves, porque cuando son esos tipos de mensajes que han sido variados y terribles, porque además lo que hacen es reforzar imaginarios que se han construido en estos 30 años. Sí. ¿Qué significa? Que desconfíes del Estado, que desconfíes de las organizaciones sociales, que desconfíes del otro. Eso es lo que te están planteando. Yo tengo que comentarte que nosotros estamos haciendo algunos talleres y uno de los talleres tiene que ver con el duelo, ¿no? Y nos hablaba un compañero, un psicólogo mexicano. En el año 1985 México sufrió un terremoto terrible, terrible. Hubo 25,000 muertos, imagínate. 5,000 edificios colapsados. Eso fue una cosa de gran magnitud. En ese momento el gobierno tampoco preparado, ningún gobierno, ningún Estado está preparado para una tragedia de esa dimensión. Pero en ese momento el gobierno no activó ningún tipo de apoyo internacional. México estamos hablando. Sí, estoy hablando de México. México en el 85, siglo XX. Las organizaciones como Cruz Roja, por ejemplo, se movieron y llamaron a otros estados, vinieron 2 aviones de otros países y no los dejaron aterrizar porque el gobierno no había activado eso. Y yo le decía al compañero, ¿y qué tipo de guerra psicológica hubo ahí? ¿Qué es? ¿De qué estás hablando? Decía, ¿no? Porque aquí se activó de manera inmediata la ayuda internacional y la ayuda nacional. Ya en la noche estaban llegando... Fue inmediato. Y la guerra psicológica fue que a mí me decía gente... Tuvimos que llamar afuera del país para que pudieran solventar. Le dije, es que aquí si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz, porque si la presidenta no hubiese activado la ayuda internacional, hubiese sido criticada porque no lo hizo. Si lo hizo, entonces dicen que no lo hizo. Es decir, tenemos un posgrado en guerra cognitiva que la intención es confundir, es sembrar la duda, que eso lo que hace es aumentar la incertidumbre, aumentar la desconfianza y aumentar la desesperanza. Eso es lo que hemos vivido. Creo que nosotros tenemos antídotos y eso nos ha permitido salir adelante de situaciones muy difíciles en estos años. Ese antídoto lo hemos ido como incorporando a nuestra estructura, a nuestra manera de ser y a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad. Y es lo que nos ha permitido lo que tú ves en Contraparte, que es una organización en los campamentos temporales, la esperanza y los planes que además aparecen ahora, la posibilidad de tú acceder a una vivienda, la posibilidad de buscar otro espacio, la posibilidad de tener apoyo y compañía de todo tipo, desde la comida hasta el psicólogo, hasta el maestro, el saber que en un periodo de tiempo vas a irte a un lugar transitorio que después te va a llevar a tu nueva casa. Eso es una cosa que no todos los países tenemos. El tratamiento digno para las víctimas. Dignidad absoluta, el tratamiento y el reconocimiento de quiénes son. Aquí no estamos hablando de una víctima que no tiene ningún tipo de empoderamiento. Esto no es puro asistencia, esto no es asistencialismo simple. Aquí estamos hablando de un reconocimiento. Increíble, Óscar, en todos los campamentos hay vocerías. Hay vocerías de familias, hay vocerías de espacios y esos voceros hablan de sus necesidades, de su fortaleza. Eso es una organización, creo que envidiable en otros contextos.
y nos da una gran fortaleza a nosotros como pueblo. ¿Cómo pueden los ciudadanos desarrollar un pensamiento crítico que les permita diferenciar entre información veraz, manipulación, hechos alternativos, mentiras, tentativas de neurotización? ¿Cómo el ciudadano común puede desarrollar un pensamiento crítico para contener, enfrentar, resignificar los contenidos negativos que circulan por las redes? Cuando uno habla de la dimensión de una guerra psicológica o de una guerra cognitiva en este momento, estoy hablando de verdad de una cosa muy compleja, muy fuerte. ¿Por qué? Totalmente. Porque no es lo mismo en términos cotidianos, normales, una guerra psicológica que pretende angustiarte, a que tú generes una noticia o generes una imagen o generes a través de las redes sociales digitales una cantidad de emociones tan duras, tan adversas en medio de lo que significa realmente vivir en zozobra, en incertidumbre, en ese dolor, en ese sufrimiento tan grande. Por eso te estoy hablando de una dimensión muy perversa, a mi modo de ver. ¿Por qué digo perversa? Porque hay que tener cero empatía, cero compasión por el otro para tú poder prestarte a esto. Obviamente a veces por el automático tú se reenvía y es el llamado de siempre, no reenvíes información que te genere sentimientos, emociones o pensamientos que no ayudan. Sucede lo contrario, mientras más escandalosa, inverosímil es la información, más motivado estás a difundirla, a compartirla. Ahí hay teorías que explican. La teoría de los sesgos, que habla del sesgo de confirmación, de alguna manera se sabe que una noticia que inhibe el pensamiento crítico, pensamiento prefrontal, que te lo inhibe, sino que te dispara la amígdala, todo el sistema de defensa, es el que más rápido se viraliza, por decirlo de alguna manera. Eso está como estudiado, por eso es que lo plantean desde esa emocionalidad, por eso es que las imágenes te mueven las emociones, no te mueven la razón. Allí hay que pensar, hay que tener el pensamiento crítico. Desde las neurociencias se diría, hazte una pregunta que te ponga en duda esto. Por ejemplo, el que encontraron una familia en el día, no me acuerdo si 29 o 30, del doble sismo, inmediatamente cuando a mí me dicen, mira que encontraron a un chamo con su familia, no sé qué, hoy sí, eso es imposible. Entonces, pero no, que están diciendo, que está confirmado, que no sé quién lo vio en TikTok, yo no sé en qué red, ya va, eso es imposible. No hay ningún elemento científico veraz que te diga que una persona 29 días, 30 días después, sin comer, sin tomar agua, sin tener el oxígeno que te permite mantenerte vivo, esté vivo. Eso es imposible, eso es un fake. Lo interesante aquí fue cómo se manejó desde la fe, es decir, es un milagro, es un milagro, es un milagro, es un milagro, que después es un golpe muy fuerte, porque la gente que cree en un milagro y dice el milagro no se dio, el milagro es que tú estés vivo, el milagro es que tú puedas pasar esa información, no que te mantengas 30 días bajo los escombros. Esas emociones que intentan producir las redes sociales, esas emociones negativas, deben ser contrarrestadas por otras emociones más poderosas y no tanto por la información. Fíjate, generalmente uno dice, busquen la información oficial. Eso es importante. Por ejemplo, se estaba dando un parte diario. Si se revisa el parte diario, te vas a dar cuenta que desde cierto día el número de rescatados no cambió. ¿Por qué? Porque evidentemente a partir de cierto momento ya es muy improbable que se encuentre a un ser con vida, salvo algún animal. El animal tiene alguna resistencia diferente y más posibilidades de comer alguna otra cosa que le permita sobrevivir. Un gato, después de 29 días, lo puedes encontrar vivo, pero a lo mejor el gato se come un insecto, un ratoncito, busca cualquier otra cosa y sobrevive, no un ser humano. Entonces, aquí lo que siempre recomendamos tiene que ver con el hacerse una pregunta que ponga en duda lo que tú estás viendo, porque allí te obliga a tú usar la razón y no la emoción. La emoción es más fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque tú ves una imagen que te consterna, que de alguna manera te conmueve. La conmoción es una de las emociones más importantes
que uno tiene que además alimentar. Una persona que no tiene compasión por el otro es una persona que hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Es una persona que te puede generar otras cosas. Yo siento que aquí se usó el sufrimiento. Sí. Y cuando tú utilizas el sufrimiento de unas personas movido por el desastre o un desastre natural, tú estás generando un trauma, estás queriendo generar un trauma colectivo, que no es lo mismo que un trauma psicosocial. Estamos viviendo un trauma psicosocial porque nos está afectando tanto psicológicamente a nivel individual como a nivel social, que es el sentido de comunidad. Cuando el trauma es colectivo, tú estás moviendo como valores que son distintos. Es decir, lo que reforzaron aquí es el no apoyo de las instancias que le corresponde apoyarte, el abandono. A ver, ¿cómo te puedes sentir tú que estás en tu casa tranquilo y de repente pierdes todo? Desprotegido, abandonado. ¿Okay? ¿Qué están reforzando? La desprotección y el abandono de las figuras que deben acompañarte para salvar a cualquier otra persona que esté allí. Entonces, ese manejo, bien sea por interés individual, bien sea por tonto útil, o bien sea sin querer, que no me lo creo, yo no me creo nada de eso que sea sin querer, lo que estás generando en el otro es realmente muy dañino. Y allí es donde se prenden las alarmas. Siempre decimos, lo que tú ves te genera angustia, no es. Lo que tú ves te genera emociones adversas, rabia, frustración, que tú dices, yo no puedo con esto, hasta aquí llegué. Eso está siendo plasmado para manipular tus emociones. Y si eso es así, tienes que pararlo. La duda razonable, pregunta, ¿por qué me están haciendo esto si yo estoy necesitando todo lo contrario? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué necesita la población en este momento? Certezas, confianza, estructura, esperanza, seguridad. Igual que los primeros auxilios psicológicos. Primero buscas cómo te doy seguridad y protección. Así es la población, necesito eso. Si una noticia, una red, un mensaje te está transmitiendo lo contrario, no es. Eso no es, está hecho con una planificación determinada para muy alterarte. sofisticada. Sí, y entonces allí duda. ¿Cuál es el objetivo político? Porque en definitiva, estos laboratorios de neurotización colectiva, estos laboratorios obedecen a intereses muy definidos. Pero ¿de qué manera las emociones pueden impactar el comportamiento político? Lo primero que podemos decir es que sabemos lo que son las guerras de generaciones, de cuarta, quinta generación. Y el interés de las guerras de esa dimensión, la dimensión en este caso es cognitiva, o sea, el escenario es la mente y el arma más importante son los medios de comunicación. Las redes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con eso? Cambiar el gobierno. Eso es así. Tenemos 30 años con esto. ¿Y la identidad? La identidad también, pero la identidad tiene otras raíces. Por eso es que nos sentimos orgullosos de ser venezolanos independientemente de. Y por eso nos sentimos que pertenecemos a este territorio independientemente de. Ahora, cuando tú lo que quieres es desconfiar del gobierno, sembrar dudas, que es corrupción, que es inoperancia, que es ineficaz, que es qué sé yo qué cosas han dicho, tú lo que llegas al nivel de cualquier cosa es mejor que esto, claro. Que tú lo ves, porque tú ves una persona que está absolutamente impactada por la guerra cognitiva, no reconoce absolutamente nada bueno del gobierno revolucionario. Tiene un objetivo subversivo, entonces. Es un objetivo de oportunismo político para cambiar el estado de estabilidad política. Cambio de régimen, como dicen. Y eso, en un momento de tanta vulnerabilidad, no van a perder la oportunidad, porque la vulnerabilidad es la fisura por la cual se cuela más fácilmente cualquier acción. Es decir, si tú estás herido, no tienes cómo defenderte. Entonces, frente a una tragedia de tal magnitud, las fisuras son inmensas. Al final, cada quien está tratando de protegerse y no se piensa en lo que es macro que se está haciendo aquí. Me parece profundamente equivocada esa estrategia, porque yo sí siento que
mayoritariamente sabemos que estamos haciendo. Incluso la persona que no apoya, digamos, a este gobierno, pero que está trabajando en función de ayudar al otro, coordinado con el gobierno, tiene que decir en algún momento, mira, yo no soy partidario de este gobierno, pero estoy haciendo esto, esto y esto junto a. Entonces allí la acción, la información, pero sobre todo la acción, tumba todo esto. Yo creo que frente a esta gran huella que nos dejó el doble sismo, nosotros debemos resignificar, debemos sublimar, debemos fortalecer, debemos reescribirnos. Sí, y proteger la identidad nacional. La identidad, los vínculos. El tejido social que hablamos en un momento. Así es. Bueno, Ovilia, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verte más a menudo por acá porque este es un tema complejo, profundo, que requiere una reflexión más extensa. A la orden, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.